Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 3, versículos número 13 al 18. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy, en esta oportunidad que el Señor nos concede, vamos a continuar el estudio bíblico correspondiente a este día. Y ya dimos lectura a los versículos que hoy el Señor nos va a dar su enseñanza. Hoy vamos a tocar un tema muy profundo y para lo cual quiero que pongamos toda la atención. Ese hambre, esa sed que tenemos del Señor, de su palabra, hoy se manifieste plenamente con gozo, porque es muy importante. Acá en el versículo número 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esta palabra, cuando la leemos, nos hace sentir plenamente el valor del sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Él realizó en la cruz del Calvario, ya que recordemos que Él hizo lo que es una sustitución. Yo quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Hebreos y que nos habla precisamente de esto que es la sustitución. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Luego, acá mismo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo número 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Rápidamente quiero que me acompañes a la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 24, el cual dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí mismo, en esta primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces acá nos damos cuenta que el Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario, estaba sustituyendo a los que realmente deberíamos de haber estado allí, pagando por los pecados, que es la raza humana, sin excepción alguna. Mas sin embargo, el Señor nos redimió, como está escrito acá:
El Señor nos redimió de la ley, llevó nuestros pecados, ya que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra griega que se traduce redimió era usada comúnmente para hablar de la compra de la libertad de un esclavo o deudor. La muerte de Jesucristo, debido a que fue una muerte de sustitución por el pecado, satisfizo la justicia de Dios y apartó su ira hacia sus elegidos, de tal forma que Jesucristo se convirtió en el comprador literal de los creyentes para liberarnos de la esclavitud del pecado y la sentencia de la muerte eterna. Quiero que me acompañes rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 3, versículo 24, que nos habla precisamente de lo que acabamos de mencionar. La palabra de Dios dice, epístola a los Romanos, capítulo número 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Rápidamente, en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 1, en el versículo número 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Luego, en la epístola a los Colosenses, capítulo número 1, en los versículos número 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 9, en el versículo número 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En cuanto a redimir y redención, comprar o rescatar, el acto de Jesucristo, el cual Él se entregó para redimirnos de toda iniquidad, pagando el precio del pecado en la cruz. El resultado, redención, es el perdón de nuestros pecados, la justificación, la adopción en la familia de Dios como hijos y las que son hijas de Dios. San Juan 1, 12 y 13. Liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida eterna en abundancia, salvación y sanidad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hecho por nosotros maldición, el soportar toda la ira de Dios y el peso de todos los pecados de la humanidad en la cruz, lo cual está escrito en 2 de Corintios, en el capítulo número 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a Hebreos, en el capítulo número 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo puso y llevó sobre sus hombros la maldición pronunciada sobre aquellos que transgredían la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 10, el cual nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En cuanto a la palabra está escrito, recordemos que aparece 61 veces en el Nuevo Testamento para introducir citas del Antiguo Testamento.
En el versículo número 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recordemos que la bendición de Abraham, la fe, es la promesa de salvación dada por Dios. Esto está escrito aquí mismo en la epístola a los Gálatas, siempre en este capítulo número 3, en el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. También acá en este versículo 14 nos habla acerca de la fe. Todos conocemos qué significa la fe. Mas sin embargo, vamos a leer en la epístola a los Filipenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Luego, quiero que me acompañes rápidamente a Hebreos, en el capítulo número 10, en el versículo número 38, el cual dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí mismo, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, de los versículos 4 al 6, nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y hay algo muy importante. Acabamos de leer aquí mismo en este capítulo 11, del versículo 4 al 6, algo muy importante que aparece acá en el versículo número 4, cuando dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Miren qué valor de lo que es la fe en el Señor. En este versículo 14 que estamos ahorita estudiando, dice los gentiles. Nosotros sabemos que los gentiles somos los que no somos judíos en cuanto al linaje, pero somos el Israel espiritual. También nos habla acá de la justificación, el ser declarado justo y el don del Espíritu Santo, que son las promesas centrales del pacto abrahámico. Ahora se realizan por la fe, o sea, se reciben por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no por guardar la ley mosaica, dando la oportunidad de la salvación a todos y todas las naciones sin excepción, ya que los gentiles no necesitan la circuncisión física para ser salvos, ya que comparten la misma fe de Abraham, recibiendo así todas las bendiciones a través de la gracia de Dios. Y acá nos habla de la promesa del Espíritu Santo, y quiero que me acompañes rápidamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1, versículos número 32 y 33, los cuales nos detallan de la promesa del Espíritu Santo. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Luego, aquí mismo en el capítulo número 14, versículos 15 y 16, siempre del Evangelio de San Juan, dice: la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo número 26, siempre de este capítulo 14. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Rápidamente, aquí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También, acá mismo en el capítulo número 16, del versículo número 7 al 14, siempre en el Evangelio de San Juan, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Miren qué importante la bendición. El Espíritu prometido, el Espíritu Santo. Rápidamente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también acá en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 2 y versículo número 13, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es parte de esta herencia dadas a quienes creen en Jesucristo como evidencia de nuestra adopción como hijos de Dios. San Juan 1, 12 y 13. Sabemos que, superando la ley, Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, para liberarnos de la ley y el pecado, y permitiendo que la bendición llegue a todos los que creen, sin excepción, tanto judíos como gentiles. Amén, aleluya, gloria a Dios. Luego, continuando acá en el versículo número 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El apóstol Pablo anticipó y refutó una objeción posible a su uso de Abraham para probar
la doctrina de justificación por fe, ya que la entrega de la ley en el monte Sinaí, después de Abraham, introdujo mejoras con un cambio y método superior de salvación. Así decían los judaizantes. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo deshizo ese argumento que acabamos de mencionar al mostrar la superioridad del pacto de Dios con Abraham. Esto está escrito aquí mismo en este capítulo número 3, en el versículo 18 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, porque dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y la inferioridad de la ley, aquí mismo, en la epístola a los Gálatas, capítulo número 3, de los versículos 19 al 22, dice el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Hermanos, este término familiar muestra el amor fraternal del apóstol Pablo a los Gálatas en términos humanos. Nosotros sabemos que un pacto de hombre, hasta los pactos humanos, una vez confirmados, se consideran muchas veces irrevocables y sus términos no pueden ser cambiados, cuanto más un pacto hecho por Dios, ya que Dios es inmutable. Números 23:19. Luego, en el versículo número 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiero que me pongas atención a lo siguiente, porque es muy importante. Aquí nos habla en este versículo número 16 de Abraham, las promesas divinas. Estas promesas divinas son las que Dios hizo a Abraham, las cuales eran para él y para su descendencia, identificada no como muchos pueblos, sino como un único descendiente, Cristo. Estas promesas, que incluyen la bendición de todas las naciones y la herencia de la tierra, estas se cumplen a través de Jesucristo, no por la ley, ya que la ley vino después y no podía invalidar el pacto original de Dios con Abraham. En cuanto a las promesas, son aquellas asociadas con el pacto de Dios con Abraham. Y quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Génesis. En el capítulo número 12 y versículos número 3 y 7, el cual dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego en el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Acompáñame rápidamente siempre acá en el libro de Génesis. Todos los versículos que vamos a leer a continuación están escritos acá en el libro de Génesis, y por lo cuanto, para aprovechar el tiempo, vamos a
leerlos inmediatamente y, como reitero, todos los versículos y capítulos que a continuación vamos a mencionar son del libro de Génesis, y vamos a mencionar por capítulo y los versículos, y les vamos a dar lectura. En el capítulo número 13, versículos 15 y 16 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Vamos inmediatamente al capítulo número 15, versículos 5 y 18. Versículo 5, capítulo 15, dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vamos al capítulo 17, versículo 8 y 22. Versículo 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En el versículo 8 que acabamos de leer, y luego continuamos con el capítulo número 22 y los versículos 17 y 18. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Inmediatamente vamos al capítulo número 26 y versículos número 3 y 4. Dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Luego, aquí siempre, como lo mencionamos, en Génesis capítulo 28, versículos número 13 y 14, dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, nos podemos dar cuenta, a la luz de la palabra, la promesa de tierra de bendición universal. O sea, no solamente para el pueblo de Israel, sino que para todos. Y a tu descendencia. Acá es singular. El apóstol Pablo enfatiza que la escritura no dice descendencias, muchas, sino descendencia, uno solo. Este uno solo es Jesucristo. ¿Y por qué? Quiero que me pongas atención, por favor. La promesa de salvación precedió a la promulgación de la ley. La promesa de Dios de salvación por fe existía mucho antes que se diera la ley mosaica, y esta promesa dada a Abraham es superior y más antigua, no anulada por la ley. La ley sirvió
para revelar la necesidad de esa fe y apuntar a Jesucristo, quien es el fiel cumplimiento de la promesa de salvación, por cuanto estas promesas fueron hechas a Abraham, a sus descendientes, no perdieron vigencia con la muerte de Abraham ni con la ley, y hoy están vigentes. En el versículo número 17, acá, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas que estamos estudiando, versículo 17, dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto de Dios con Abraham. Quiero que me acompañes rápidamente porque es muy necesario. A la luz de la palabra tenemos que dar a conocer, ya que definitivamente es la palabra de Dios la que nos enseña. El pacto de Dios con Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Luego, inmediatamente vamos a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 9 y versículo 4, en el cual nos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Cuando dice acá, previamente ratificado por Dios, confirmado tan pronto como Dios dio su ratificación oficial del pacto. Vamos rápidamente a Génesis, en el capítulo número 15, versículo 9, el cual nos dice: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Aquí nos habla claramente acerca del holocausto que Abraham le estaba ofreciendo a Dios, lo cual confirma lo que acabamos de mencionar, el pacto confirmado por Dios con Abraham, ya que este pacto posee autoridad perdurable y nada ni nadie puede anularlo. El pacto de Dios con Abraham fue unilateral, ya que Dios hizo la promesa a sí mismo. Es eterno, ya que va más allá del tiempo, el espacio, incondicional porque depende de Dios, no del hombre ni de la mujer. Su cumplimiento final aguarda salvación para Israel, los gentiles plenamente, que se va a manifestar en el reino milenial, y posteriormente la eternidad con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. 430 años desde la estadía de Israel en Egipto, Éxodo capítulo 12, versículo 40, hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí, en el 1445 a.C. De hecho, la ley vino 430 años después de la promesa inicial a Abraham en el 2000 a.C. Y quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Génesis, en el capítulo número 21, en el versículo 5 dice: y era Abraham de 100 años
cuando nació Isaac, su hijo. Luego, en el capítulo número 25 y versículo 26, dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y inmediatamente, pero la promesa fue reiterada a Isaac. Aquí mismo, en el capítulo 26 de Génesis y versículo 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y más tarde a Jacob, el cual, esto está escrito aquí mismo en Génesis capítulo 28, versículo 15, el cual dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén, aleluya, gloria a Dios. Luego, la última ratificación que se conoce del pacto de Dios con Abraham fue concedida a Jacob. Y quiero que me acompañes aquí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo número 46, en los versículos 2 y 4, porque dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Esto definitivamente justo antes de su salida a Egipto, 430 años antes de que fuera dada la ley mosaica. Por lo tanto, la ley no puede anular la promesa de Dios hecha a Abraham de bendecir a todas las naciones por medio de su descendencia, que es Jesucristo. Esta promesa es la base del Evangelio y se recibe por fe y no por obras, una herencia por fe. San Juan 1:12 y 13. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y en este versículo 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí nos habla de herencia. Es algo otorgado y no algo por lo cual se trabaje, como lo demuestra el caso de Abraham. La herencia y las bendiciones prometidas por Dios a Abraham no vienen por obedecer la ley, sino por la fe. ¿Por qué? El pacto de Dios con Abraham fue una promesa incondicional de Dios, anterior a la ley. Esta promesa se cumple en Jesucristo y se recibe a través de la gracia, o sea, un regalo gratuito de Dios, no por un pago de méritos o justicias humanas. La ley fue un añadido temporal para revelar el pecado, mientras que la promesa es eterna y se recibe por fe en la simiente que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y complementada con esta promesa, el Espíritu Santo, el Consolador. Y nos damos cuenta acá, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que todo esto que estamos exponiendo hay un complemento de bendición, la herencia espiritual. Y quiero que me acompañe rápidamente a la primera epístola de el apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 4, porque dice:
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y mira, esto se confirma acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21, versículos 1, 2 y 27. Dice así: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y mira, en el capítulo 22, versículos 1 al 5, siempre del libro de Apocalipsis, es lo que nosotros esperamos y deseamos con todo nuestro corazón en la eternidad con el Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Patria, ciudadanía celestial, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, son promesas por la fe en Jesucristo para darnos una herencia espiritual, ya que Abraham le creyó a Dios siendo incircunciso y obedeció al circuncidar a los suyos y circuncidarse él mismo. Dios le dio herencia por medio de una promesa que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ya que la fe en Dios lo justificó, así como a nosotros en Jesucristo somos justos por la fe en Él. Amén, aleluya. Gloria a Dios. La promesa incondicional y la ley condicional. Dios le prometió a Abraham una herencia y bendición sin pedirle nada a cambio, solo por su fe. La ley, dada mucho después, no puede anular o cambiar esa promesa original. Regalo o pago. Si la herencia se recibiera por la ley, sería un pago por obras, no un regalo. El apóstol Pablo argumenta que un regalo y un pago son mutuamente excluyentes, dado a que la herencia es un regalo que debe de venir por la fe y no por la ley. La ley como tutora o ayo. La ley no fue dada para justificar, sino como una guía temporal que revela nuestra incapacidad de cumplirla y nos dirige a la fe en Jesucristo, quien es la simiente prometida. La simiente Jesucristo. La promesa de Abraham se cumple en su simiente singular Jesucristo, ya que a través de él todas las personas de todas las naciones somos bendecidos y tenemos una herencia. Las promesas no por obras, sino por la fe en Jesucristo. La herencia y la promesa son, por tanto, la vida en Jesucristo, la reconciliación con Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, obtenidos por la fe en Jesucristo y no por la ley mosaica, haciendo a todos los creyentes herederos de Abraham y complementado por las bendiciones anteriormente mencionadas en Primera Epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 4,
Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1, 2, 27, y en el capítulo 22 del 1 al 5. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, créeme que estos versículos que hoy hemos estudiado, que el Señor nos ha enseñado, que el Espíritu Santo ha revelado, es muy importante porque definitivamente la raíz de todo esto se da debido a que los Gálatas habían sido presa fácil de los judaizantes, que querían que ritos de la ley y costumbres y tradiciones judías que no estaban en la ley fueran como un requisito necesario para que los gentiles fueran salvos, lo cual no es así. Y esta promesa y herencia que Dios le prometió a Abraham se cumple en Jesucristo y es a través de la fe. Hoy, amigo y amiga, si no conoces de la gracia y misericordia de Dios en la fe en Jesucristo, hoy es el día. ¿Y sabes por qué? Porque estas mismas promesas, esta misma promesa de herencia espiritual que Dios nos da a nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, también tú las puedes tener si hoy te acercas a la cruz del Calvario y le pides perdón a Dios por tus pecados en un genuino arrepentimiento de los mismos, te apartas de los mismos, los confiesas ante Él, reconociendo que has vivido en desobediencia, en rebeldía ante Dios, y creyendo de corazón que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dio su vida en la cruz del Calvario por ti, por mí, por toda la humanidad, sin excepción alguna, para darnos la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Porque la misma promesa que recibió Abraham, su descendencia, hoy también es para nosotros. La ley mosaica fue solamente, como lo dice acá, en el versículo 24 de este capítulo número 3 de la epístola a los Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hoy no es por ritos de la ley, ni por religiones, ni por costumbres, mucho menos por tradiciones de hombres o de mujeres. No, hoy es a través de la fe, y esa fe tú la puedes hoy manifestar recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido al pecado de Adán. Porque escrito está, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy serás salvo si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y verás la gloria de Dios, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, y la promesa del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque serás luz, serás testimonio vivo ante tu familia y los demás, para que ellos también puedan alcanzar la salvación. Es la promesa que el Señor cumple, porque Dios es inmutable. Lo que Él promete lo cumple. Jesucristo, Él dio su vida y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y hoy están vigente esas promesas de bendición. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que perseveras cada día luchando, sigamos adelante, porque es muy importante el estudio de la palabra, no solamente la lectura o el entendimiento.
El Espíritu Santo nos revela la palabra para que la pongamos por obra y que también demos fruto. La debemos de enseñar. Siempre lo hemos dicho, no todos tenemos el mismo privilegio o los mismos ministerios, pero es nuestro deber de hacerlo. Dar testimonio, de enseñar las buenas nuevas de salvación, de cada día buscar de la presencia del Señor, de su palabra, de todas las armas espirituales que Él nos ha dado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, caído o caída de la gracia, hoy el Señor te habla, porque esas promesas están vigentes, son irrevocables. Reconcíliate con el Señor, regresa al redil de las ovejas. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, porque hoy esas promesas de bendición, esa herencia está vigente para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque cada día nos fortaleces y aumentas nuestra fe, porque cada día estás tocando el corazón de aquellos y de aquellas que no te conocen, para que también ellos vengan a tu luz admirable y te conozcan y se acerquen a ti, a la cruz del Calvario. Que pongan su fe, su mirada, su confianza plena en ti, porque solamente tú nos puedes dar lo que nada ni nadie nos puede dar. Espíritu Santo, gracias porque cada día estás presente, restaurando y transformando nuestras vidas, abriendo camino en aquellos y aquellas que no conocen del Señor. Gracias por esta palabra revelada, Espíritu Santo de Dios, porque es muy importante. Gracias, Señor, por todas las armas espirituales que tú nos das para pelear la batalla y correr con paciencia la carrera de la fe, para un día estar contigo, ver tu rostro, como lo dice tu palabra, esa promesa en los capítulos 21, versículos 1, 2, 27 y capítulo 22 del 1 al 5 en el libro de Apocalipsis, complementadas hoy en día con el Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado en este estudio bíblico, ya que es muy importante, es de gran bendición. Es nuestro anhelo que, si el Señor lo permite y si no ha venido por nosotros, su iglesia, estemos nuevamente reunidos acá y quienes lo puedan hacer también posteriormente a través de esta grabación que se ha realizado de este estudio. Y aquí a los hermanos y hermanas que están presentes, que esta palabra sea de bendición. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro deseo estar nuevamente reunidos en el próximo estudio que tengamos siempre acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios.